noches, amigos y amigas. Gracias por ese compromiso con Noches sin Tregua. Gracias por disfrutar un capítulo más de la política con P mayúscula, que ya por 12 años les llevamos a ustedes para información y conocimiento de los grandes problemas nacionales y sobre todo de la política de este país. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estuvo acaparando mucho en las últimas semanas los medios de comunicación y sobre todo los entes financieros. El Banco Central de Costa Rica le pide datos a los bancos públicos y privados para desarrollar estudios y estadísticas que le corresponde desarrollar como ente financiero mayúsculo de nuestro sistema bancario, y la SUGEF, la CONICIF y otros actores brincan por los datos que pide el Banco Central. Hemos invitado a dos personeras de la Dirección Superior del Banco Central de Costa Rica. Una de ellas es doña Hazel Valverde Richmond, que es gerente del Banco Central de Costa Rica, administradora de negocios, máster en finanzas y banca. Ha trabajado como gerente de finanzas, operaciones y banca de inversiones. Fue directora financiera de BAC, directora financiera del Banco Nacional. En Citibank fue gerente de finanzas corporativas, y eso da un espacio de su vasta experiencia. Hazel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarnos, don Claudio. Y nos acompaña también doña Maribel Camacho Quesada, que es asesora jurídica de la gerencia del Banco Central, abogada, máster en Derecho Económico y en Administración de Negocios, asesora de la gerencia de la presidencia del Banco Central de Costa Rica desde el 2014. Y también ha sido representante de Costa Rica ante el Comité de Mercados Financieros de la OCDE y abogada de CONICIF. O sea, la experiencia y el conocimiento de ambas es básico para atender este problema. Bienvenida, Maribel. Muchísimas gracias, don Claudio, por la oportunidad de conversar con usted sobre estos temas tan importantes. Así va a ser. Ya regresamos. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos.
Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Gracias por continuar con nosotros. El conflicto entre el Banco Central de Costa Rica y la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, se genera a razón de que el Banco Central le pide información no anonizada, que eso anonizada es que no venga anónima, sino que venga con cédulas personales y jurídicas. Y a razón de eso se hace un berenjenal en el sistema financiero y una discusión. He oído en los últimos días que se hacen algunas críticas en relación a la solicitud que hace el Banco Central, porque dice que ha estado variando la justificación de por qué quería la información y que eso debilita la solicitud. Se habla de generación de estadísticas oficiales, que dicen que al principio era el interés, después el banco empezó a hablar del cálculo de la tasa pasiva. Otros dicen que después eran recomendaciones de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y posteriormente el último argumento era la construcción de un modelo indicador del riesgo hidrometeorológico solicitado por el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a hablar de lo que dijo el Fondo Monetario Internacional en un ratito, porque estuvieron por aquí unos personeros del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué hay de cierto en que ustedes empezaron pidiendo la información en el Banco Central por estadísticas, luego por la tasa pasiva, luego por la OCDE y luego por el Fondo Monetario Internacional? Bueno, don Claudio, aquí podemos decir que básicamente hay diferentes respuestas a diferentes preguntas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál es la pregunta que se hace, por eso las respuestas que el banco da son distintas. Si la pregunta es específicamente ¿por qué solicitó el Banco Central a la SUGEF la información con respecto a las operaciones crediticias en el sistema financiero nacional en noviembre del 2022? En efecto, esa solicitud se hace a raíz del trabajo que se viene construyendo desde el banco con respecto a la preocupación del impacto del riesgo climático en la economía nacional, particularmente en el sistema financiero nacional. El cambio climático es un evento de impacto muy fuerte que tiene a todos los bancos centrales con las alertas puestas y en un proceso de definición de cómo atender los riesgos que surgen a partir del cambio climático. El Banco Central tiene un grupo de trabajo desde ya hace bastantes años trabajando en definir cuáles son las líneas de acción que el banco debe tomar para poder aportar en el proceso de construcción de soluciones a partir de los problemas que se nos vienen por cambio climático. En este proceso de construcción se han tenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que tiene el país con el fondo, y se tomó la decisión de trabajar 4 metas principales que fueron incorporadas por el Fondo Monetario Internacional en el programa para atender temas relacionados con riesgo climático. Una de esas metas es construir un repositorio de información del sistema financiero nacional para poder entender cuál podría ser el impacto de todos los cambios que estamos viendo en el clima en las operaciones crediticias, o sea, cuál es el riesgo de impago que surge a partir de los cambios que se están dando en el clima. Esa es una de las metas que se acuerda con el fondo, y luego se acuerda una segunda meta de estas 4 que hablamos, que se estableció para febrero del 2024, o sea, todavía no hemos llegado a esa, donde se va a hacer un análisis de cuál puede ser el impacto de todo ese riesgo que estamos hablando. Entonces, esto es como una construcción en partes, es como un Lego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Se recoge la información se pone en una base de datos y eso es a lo que se le llama la creación del repositorio. A partir de esa creación de la base de datos se pueden hacer
los análisis, los indicadores y luego los análisis correspondientes. Entonces, ese proceso es una meta que el Banco Central acuerda con el fondo, pero a partir del trabajo que ya el Banco Central viene haciendo con respecto al riesgo climático, ¿verdad? No es una imposición del Fondo Monetario Internacional. Nueva, no es que ustedes se lo inventaron porque vino el Fondo Monetario Internacional. Así es. O sea, es parte del trabajo que nosotros venimos construyendo, pero el fondo está muy interesado en la experiencia que vayan desarrollando los bancos centrales con respecto a este tema. Y el Banco Central de Costa Rica ha sido pionero en este trabajo junto con otros países de tamaños más grandes en el desarrollo de todos estos indicadores. Y ya nosotros hemos tenido problemas con el tema climático, de lluvias y de desastres naturales que hayan impedido el pago de créditos o que hayan dificultado las carteras crediticias del sistema bancario como para que ustedes tuvieran esa prevención, o lo hacen viendo lo que pasa en otros países? No, definitivamente ya nosotros tenemos impactos que hoy no están adecuadamente medidos porque la información no está, digamos, trabajándose en esa línea, pero definitivamente cuando usted ve el taller mecánico que se lo llevó a la cabeza de agua en San Carlos, si ese taller tenía una operación de crédito, no la pudo pagar, ¿verdad? Y esa es una implicación de un riesgo climático en el sistema financiero. ¿Qué pasa cada vez que se inunda San Carlos y se pierden piñas o se pierde el sembradío de lo que tengamos ahí? Bueno, todo eso es una implicación del riesgo del cambio climático que nosotros vamos a ver reflejada en las operaciones de crédito. El fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña, los huracanes que cada vez son más comunes, las marejadas, las sequías. Todos esos cambios, que son cambios físicos, resultan finalmente en impacto en operaciones de crédito que no se pueden pagar. Y eso va incrementándose, nosotros lo vamos viendo. Lo vemos como cuando vemos el análisis que hace el Banco Central del informe coyuntura mensualmente, o cuando vemos el informe de política monetaria, cuando se lee con detenimiento, muchas veces causas de impactos en la economía nacional están relacionados con eso. Y ese trabajo, Maribel, no lo podría hacer el banco si no tiene datos como la cédula, la dirección de que le tienen crédito, porque he oído algunos que han llegado a ser interpelados en la Asamblea Legislativa que dice que para esas investigaciones, claro, no la enfocan en este tema tan importante que acaba de explicarnos Hazel, sino que lo enfocan en el tema de las estadísticas, que para las estadísticas no ocupan esos datos, pero en el campo meteorológico sí son básicos. Sí, señor, porque efectivamente, como hemos tratado también de explicar en varias oportunidades, resulta ser que para poder generar ese repositorio no es únicamente que se ocupa la información crediticia, se ocupa mucha otra información, muchas otras bases. Para ubicar sobre todo dónde está el crédito. Exactamente. Y además, porque la información tiene que ser verificable. Entonces, yo tengo que poder conectar diferentes bases de datos y para eso necesito por lo menos una variable común. Esa variable común es definitivamente, al menos en el sistema costarricense, en el sistema estadístico costarricense, es la cédula de identidad o la cédula de personería jurídica. Esa cédula me permite a mí conectar, por ejemplo, la propiedad que está dada en garantía, si efectivamente esa propiedad está dedicada, por ejemplo, a un sembradío de piña, dónde está ubicada, cómo puede eventualmente ya, cuando haga los análisis, cuántas propiedades están en esa zona que se encuentran hipotecadas, que se encuentran respondiendo a créditos, que se encuentran tal vez en una zona de bajo riesgo climático o de muy alto riesgo climático. Es decir, ya cuando ya yo tengo todos los datos y puedo agrupar información, ya olvidándome de la individualidad, pero habiendo constatado que efectivamente la información existe, es real, es verdadera, entonces ya ahora sí me dedico a analizar los datos. Entonces, en Costa Rica, el sistema estadístico nacional, y eso varía dependiendo de los países, tiene normalmente un punto de referencia a partir del cual se pueden conectar los datos. Y eso es vital porque al conectar los datos y verificarlos, ya yo sé que es real. Ahora sí,
trabajo con las agrupaciones. Me olvido, anonimizo, ya no necesito a la persona. En la anonimización, Sí. ¿qué tan seguros son los datos en el Banco Central? En la ignorancia de este politólogo, yo me sentiría de lo más tranquilo si mis datos están en el Banco Central. Me surge la duda, ¿de dónde el temor de que el Banco Central tenga acceso a esa información? Si no me equivoco, me corrigen, toda esa información la tiene su jefe. ¿Qué es? ¿Que su jefe es más segura que el Banco Central? Ahí Bueno. podríamos, don Claudio, tal vez, digamos, hay dos lados por donde uno lo puede enfocar. Sí. Bueno, entonces está el tema de la seguridad, digamos, de lo que le llaman la ciberseguridad, porque parte de lo que se ha dicho es qué pasa si llega alguien y se lleva todos los datos. Ok, los datos ya hoy están en repositorios del Banco Central, porque la dirección que maneja ¿Cuáles datos? los datos de crédito hoy Ok. duermen en servidores del Banco Central. Exacto. La división de Con toda la servicios información, tecnológicos. con cédulas y demás, direcciones. Así es. La División de Servicios Tecnológicos del Banco Central es la que le da servicio a todas las superintendencias. Por eso es que no hay aquí un traslado de información. Lo que se le solicita a la subjefe es un acceso. ¿Por qué? Porque el Banco Central custodia esas bases de datos, pero el que tiene la llave, o sea, el que tiene la autorización de entrar a ver la información hoy es la subjefe. No hay ninguna forma de que el Banco Central pueda ingresar. No, porque no tiene permiso de ingresar. En el momento que la Bueno, subjefe le da la Esa autorización, es una muestra que acentúa lo que yo decía antes. No hay temor de que esa información la tenga el banco. ya el banco la tiene y la resguarda. Y tiene la información del SIMPE y del registro de beneficiarios finales, ¿verdad? Entre otra mucha información que el Banco Central custodia. Y el país tiene la tranquilidad de que el Banco Central es un buen custodio de información, tanto así que fueron las mismas cámaras empresariales las que solicitaron que el registro de beneficiarios finales estuviera en el Banco Central para que estuviera seguro. El Banco Central no se ve al espejo y se ve muy bonito en términos de ciberseguridad, sino que tiene una verificación internacional por la firma principal que hace este tipo de trabajos, que se llama Verizon, que hace una verificación tanto en lo físico como en lo normativo. O sea, ellos vienen y nos hacen una revisión anualmente donde nos validan y nos dan una certificación si nosotros cumplimos con los más altos estándares a nivel global, no a nivel local. O sea, nos comparan a nivel internacional y nosotros tenemos que cumplir con todas las reglas que están definidas para poder obtener esa certificación. Entonces, cuando hablamos del riesgo, digamos, de lo que le llaman el hackeo, el Banco Central tiene los más altos niveles internacionales de resguardo de la información. Ahora, Maribel, usted que trabajó en el CONACYT, su jefe, Banco Central, eso es un trípode que custodia y vela por la seguridad financiera de nuestro país. ¿Por qué esas entidades con esos resquemores jurídicos con el Banco Central? ¿Tiene el Banco Central alguna potestad desde el punto de vista jurídico de control de lo que hace la SUGEF, de lo que hace la CONACYT? En realidad, nosotros también quisiéramos comprender un poco por qué es que se da esos resquemores, como los llama usted, esas desconfianzas. En esencia, Que termina generando desconfianza en nosotros los ciudadanos. Sí, exactamente, que se transmiten desafortunadamente. En realidad no debería haberla. Bueno, en primer lugar somos todos parte de la misma organización. Existe una desconcentración en la materia sustantiva, entiéndase, por eso su jefe ve los temas de intermediarios financieros, de sistema de bancos, de cooperativas de ahorro y crédito y demás. CONACYT es el que coordina a todas las superintendencias, procuran tener una posición en la materia propia, que sea independiente. El Banco Central no tiene injerencia en ese trabajo. Y en materia de información, muy clara doña Hazel, el Banco Central es el que tiene la custodia de toda la información que maneja todas las superintendencias. Entonces, nosotros como Banco Central no hemos podido comprender, y yo misma estando dentro del CONACYT, no he podido comprender nunca que existiera ese temor. Ese temor lo vemos justamente
muy desarrollado en estos momentos. No sabemos realmente la razón. Vamos a ver. Aquí viene el ciudadano, Claudio Alpizar. Sí. Si la SUGEF no quiere darle esa información con los datos que pide el Banco Central para el tema de esa palabrilla tan complicada, hidrometeorología, para esa investigación, yo, ciudadano, digo como mal pensado, ¿será que hay muchos créditos en riesgo que han dado en el sistema bancario nacional que pueden verse perjudicados cuando ustedes desarrollen ese estudio de hidrometeorología y los riesgos que está ese tipo de créditos? ¿Será que hay algunos créditos en el sistema financiero bancario nacional de bancos privados y estatales que no están cumpliendo con las normas establecidas, que hay, no sé, compadre hablado, voy a seguir yo haciendo mi intervención, y que hay un temor de que los costarricenses sepamos cómo está el tema? Y lo voy a reflejar en lo que pasó en los Estados Unidos de América en el 2008, en donde el sistema financiero tenía una libertad total para hacer lo que se le ocurriera. Y esa fue la crisis que se provocó a nivel mundial en el sistema financiero por culpa de los bancos. ¿Hay algo de eso? Bueno, eso es una sospecha mía que seguramente ustedes no pueden referirse al tema como lo hago yo con esta libertad, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el temor de los bancos, Hazel? Aquí tal vez, don Claudio, se lo enfocaría desde el otro punto de vista. Eso es lo que el Banco Central, digamos, tiene como función dentro de su ley orgánica, ¿verdad? Parte de las funciones del Banco Central es velar por la estabilidad del sistema financiero. Y es por esto que entra en este proceso de hacer estos análisis para entender cuál es el riesgo real que existe en el país. ¿El banco encuentra riesgos en alguno de esos entes bancarios? ¿Qué hace el Banco Central? Ok, el banco realmente no tiene la función, como decía Maribel, de ir a ver entidad por entidad. El banco lo que le toca es velar por la estabilidad general del sistema financiero. No se puede dar cuenta del cementazo, no se puede dar cuenta de lo de Aldesa, que eso le corresponde a la SUGEF. Eso le responde a la SUGEF o al SUGEVAL. Le meten cada golazo a la SUGEF, que impresionante, ¿verdad? Sí, pero el velar por las instituciones de manera independiente, o sea, por cada una de las entidades financieras en sus ámbitos de competencia, va a ser un tema que está por ley definido como una labor que tienen que hacer cada una de las superintendencias. Entonces, en ese tema el Banco Central no va a entrar, pero el Banco Central sí ve a nivel de la estabilidad general del sistema financiero y puede tomar medidas en términos del sistema financiero como un todo, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que hay que abordar para disminuir ¿verdad? Riesgos o mitigar riesgos que existan a nivel del sistema? ¿Y es la primera vez que pidieron ustedes tipos de datos con cédulas y alguna información a la SUGEF o algún ente bancario? ¿Nunca se había hecho eso? Ok, ahí tal vez, don Claudio, es donde es importante, que ahí es donde nos dicen la pregunta, ¿verdad? Cuando dice a diferentes preguntas, diferentes respuestas, ¿verdad? Las entidades financieras en general le entregan información históricamente al Banco Central con números de identificación y nombres para muchas tareas distintas de las que tiene el Banco Central. Una de las cosas en las que el banco a veces le cuesta un poco transmitir adecuadamente es que el Banco Central no solo emite los billetes y las monedas, ¿verdad? El Banco Central no solo vela por la estabilidad de precios, el Banco Central tiene otras funciones, ¿verdad? Entre esas, vela por el sistema de pagos, por ejemplo, y por eso es el SIMPE. Vela por la estabilidad del sistema financiero y por eso son estos análisis. Entonces, la información que se pide, por ejemplo, desde el 2016 para todas las entidades financieras es para construir la tasa básica pasiva. Okay. La tasa básica pasiva, que es un indicador estadístico. Correcto. Que nos permite... Que periódicamente lo estamos esperando, su revisión y demás. Así es. Nos permite hoy definir más de 750,000 operaciones de crédito tienen la tasa de interés referenciada a la tasa básica pasiva. Por eso es tan importante que su construcción sea adecuada. ¿El Banco Central tiene el SIMPE a su cargo? Sí, el Banco Central es la carretera, digamos, por la que transitan todos los pagos interbancarios. Ahí está la información de todos nosotros. Ahí está toda la información. Entonces, vuelvo de nuevo, y es privada y se maneja con toda la confidencialidad del caso. Así es. Esa es la... O sea, no hay nada mayor que eso.
Probablemente es, digamos, En de cuanto a los información sistemas, personal, ¿verdad? de los sistemas, de hecho, el que tenemos nosotros, que tiene más alta seguridad y enfoque en términos de ciberseguridad, porque, por supuesto, es la carretera por la que viajan todos los pagos, y ahí lo que viaja es dinero, ¿verdad? Ese es el sistema, digamos, que es más delicado en esos términos. Y definitivamente, ahí están todos los números. Pero y entonces, los números de todo el vos mundo. con tu experiencia también en CONACYT, ¿nunca se pidió información tan detallada como esta? Es la primera vez. Siempre el Banco Central ha pedido información detallada, en múltiples ocasiones la ha pedido, siempre para fines de análisis, para fines de estudios, para fines estadísticos. En esta ocasión particular, la pidió y no nos la dieron. Así de simple. Ustedes piden esa información y antes de pedirla, la piden por default, por costumbre, o tiene que pasar esta solicitud por la Junta Directiva del Banco Central. Ok, aquí las solicitudes a las superintendencias tienen que pasar por la Junta Directiva del Banco Central. Y eso es, digamos, porque hay un artículo particular en la ley orgánica del Banco Central que le permite al Banco Central solicitarle información a las superintendencias con base en un acuerdo de mayoría de la Junta, o sea, de más de cinco miembros, mayoría de los calificada. 7. Ajá, exactamente. Pero veamos, eso es un órgano político, puede ser económico, pero es un órgano político, la Junta Directiva. Todos los que están ahí, los miembros de esa Junta Directiva, gente con mucha experiencia. Así es. Sí. Hasta expresidentes del Banco Central, como Jorge Guardia, está ahí. Sí. De ellos hubo un aval para solicitar esta información. De hecho, la solicitud la hace la Junta Directiva, ¿verdad? Porque es un acuerdo de Junta que se toma por unanimidad a partir de entender la importancia del trabajo que se está realizando y la necesidad de los datos con el número de identificación. ¿Por qué se tienen que pedir con el número de identificación? Porque nosotros en este caso tenemos que sobreponer 3 capas distintas: la información de crédito, la información de la actividad económica y la información de la ubicación física de cada una de las operaciones de crédito. La base de datos que tiene hoy la SUGEF no tiene adecuadamente identificados el lugar de ubicación y la actividad económica. Por lo cual nosotros necesitamos enlazar esas tres variables a partir del número de identificación, y como decía Maribel, una vez que están enlazadas, eso se trabaja de forma anonimizada y agrupada. Entonces, en la estadística se trabaja así. Viene la información con número de identificación, eso permite asegurar la calidad de la información con la que se trabaja, permite hacer los enlaces correspondientes y después de ahí toda la información se trabaja de forma anónima. ¿Por qué? Porque si don Claudio tiene un crédito en un banco y tiene un crédito en una financiera, y la información viene y en los dos dice que uno es cliente XX y en el otro dice que es cliente YY, ¿cómo hago yo para saber que don Claudio tiene 2 créditos? Yo diría, inadecuadamente, que el nivel de endeudamiento de don Claudio es 1, ¿verdad? O sea, de la persona 1 es 1 y de la persona 2 es 1, cuando realmente hay una sola persona que, por ejemplo, debe 2 millones de colones. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que es la misma persona la que está solicitando crédito en 2 entidades distintas? La única manera en la que puedo enlazarlo es a través del número de identificación. Exacto. Es un pareo, o sea, no puedo hacer un pareo si no tengo la misma carita en algún lado, ¿verdad? O sea, el resto de las variables tengo que buscarles una forma de enlazarlas, si no voy a llegar a conclusiones equivocadas. Ese es el tema básicamente aquí de por qué se necesita la identificación. Si yo tengo una persona que trabaja en 4 empleos diferentes, si a mí me las reportan como XYZ, ¿verdad? Pues yo entonces lo que voy a tener son 4 personas trabajando, y entonces tengo pleno empleo, con suerte, ¿verdad? Entonces cuando lo que tengo es una persona que tiene 4 trabajos de forma parcial. Entonces definitivamente la única forma con que yo estadísticamente puedo amarrar eso es con un indicador único. Se ha hablado, ¿por qué no usa el Banco Central otro identificador único? Porque no hay otro en el país. Y un identificador único solo sirve en el tanto y el cuanto todas las entidades que entregan información usen ese mismo identificador.
porque de nuevo, ¿cómo hacemos para enlazarlo? Entonces, puede haber un identificador que no sea la cédula jurídica o física para enlazar, sí, tendría que haber una entidad que se dedique a hacer eso con los costos correspondientes, ¿verdad? Y tal vez aquí es muy importante que la otra parte del resguardo de la información es lo que la ley define, que son los principios de confidencialidad que privan en la producción estadística. O sea, una vez que la estadística se produce, los resultados nunca pueden permitir identificar personas de forma individualmente. Y número 2, si cualquier personero del Banco Central o de la SUGEF, que también son personeros del Banco Central, habla, entrega, ¿verdad?, facilita información de una persona física o jurídica a terceros, tiene sanciones penales por ley. O sea, el deber de confidencialidad de la información lo tienen tanto los personeros de SUGEF como los personeros de Banco Central a partir del mismo juego de reglas y las mismas leyes. Vos querías decir algo, Maribel, pero eso último, desde el punto de vista de tu profesión como abogada, me parece más que interesante. O sea, esas violaciones, y vuelve Petra con calentura, vuelvo a decir yo, ¿cuál es el miedo de tener la información en el Banco Central de estos entes financieros a razón de esa seguridad y de esas penas que existen para que quiera violar esa intimidad de la información? Sí, don Claudio, y vuelve también la misma respuesta. No sabemos cuál es el miedo cuando más bien el Banco Central, con su trabajo, con ese respaldo incluso de su propia ley orgánica, de la propia ley del Sistema Estadístico Nacional, que viene incluso a incorporar, gracias a todo el proceso que siguió el país para ser miembro de la OCDE, las mejores prácticas internacionales en materia estadística, que viene a reforzar la necesidad del concepto de la estadística como una actividad de interés público para la formulación de políticas públicas y también para que usted y yo tengamos elementos para nuestras propias decisiones, ¿verdad? Tiene reforzado el tema de la confidencialidad y de la seguridad en el resguardo de la información. Banco Central se fundamenta en esos dos elementos que son precisamente los esenciales para el resguardo del principio básico de privacidad de cada una de las personas. La información se necesita identificada, como decíamos, solo para efectos de verificación y enlace. Una vez verificado y enlazado, esa información ya no es relevante, ya no importa si es Maribel Camacho o usted. Lo que importa es, ahora sí, sé que tengo información de calidad, ahora sí, agrupo y proceso. ¿Qué importancia tiene esto, don Claudio? Y es que cuando ya entramos, tal y como lo señala la ley de estadística y tal como se realiza profesionalmente la estadística de interés público nacional, es que nosotros tenemos la certeza de que dato agrupado, aunque sea en su mínima expresión, que según la ley tiene que ser digamos, puede usted reducirlo a un máximo de 3 sujetos en esa estadística, pero tiene que garantizarse que aunque sean 3 sujetos, de ninguna forma usted puede suponer que es la empresa A o la persona B o la persona C, no puede. Tiene que garantizar que nadie puede en regresión descubrir quiénes son los que están en ese grupo. La estadística es muy diferente porque solo trabaja en grupo, solo trabaja sujetos coincidentes de agrupados. Maribel, se me viene a la mente una pregunta, es que yo soy demasiado mal pensado. ¿Qué posibilidades hay? Me voy a devolver un poquito. Leía un documento esta semana del Instituto Costarricense de Drogas que hacía referencia que de la ley de psicotrópicos, todas las penas, del 100% de las penas, 99 de las penas es por decomiso de drogas y solo menos de un 1% es por legitimación de capitales. O sea, estamos en pañales en este país para luchar contra la legitimación de capitales. ¿Algo se puede hacer alrededor de este triunvirato para
descubrir uno cuando hay legitimación de capitales? Yo sé que me salgo un poquito del tema, pero me surge la gran inquietud. El Banco Central no puede utilizar información que pide para fines estadísticos con otros fines. O sea, entonces el banco no podría utilizar esa información para temas de legitimación. O sea, el banco está pidiendo esta información para fines estadísticos y también existen penas para los personeros del Banco Central que utilicen información que se ha pedido para fines estadísticos para otros temas. Exacto. Ahora, cuando ustedes le piden a la SUGEF la información, la SUGEF se niega a dársela. Eso fue en el 22. Eso fue en el 22. Hasta hace poco reventó el tema, pero ya venía de varios meses. Vamos a ver si estoy yo bien, me corrigen con toda confianza. Como no se los da la SUGEF, ustedes acudieron directamente a los bancos. Se fueron al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, al Popular y al BAC San José, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? El acuerdo con el fondo para cumplir con la meta de febrero del 2023, lo que exigía era que tuviéramos al menos el 35% de la información del Sistema Bancario Nacional en el repositorio. Eso es como para hacer un plan piloto, ¿verdad? Entonces teníamos que garantizarnos que teníamos la información suficiente para poder producir los indicadores que luego nos permitieran hacer el análisis de impacto en el sistema financiero nacional. Como no recibimos la información por parte de SUGEF, y con el fin de no incumplir con las metas del fondo, que nos pone en dos problemas, ¿verdad? Uno, que no nos desembolsan, pero el más grave, que pone en entredicho la credibilidad del país frente a la comunidad financiera internacional. Entonces acudimos a los bancos que se llaman los bancos sistémicos, que son los que agrupan la mayor parte de las operaciones del país desde el punto de vista crediticio. Acudimos a esos 4 bancos a solicitarles la información. Pero ahí te interrumpo. Los 4 bancos, de los 4, 3 acudieron sin ningún problema a dar la información. Así es. Era solo uno, que no sé, el Banco Nacional, no sé si sería que iba a salir los 3.200 millones de colones que se le desaparecieron, pero a excepción del banco, los bancos no les dijeron a ustedes, no, eso no se lo vamos a dar, pídeselo a la SUGEF. Sí. No, definitivamente no lo hicieron. Y lo dieron con confianza. Porque como le decía, digamos, por ejemplo, para construir la tasa básica, las tasas máximas, por ejemplo, la tasa de usura famosa, se construye a partir de la información que los bancos nos dan no anonimizada con las tasas activas. Sí, pero perdón, Maribel, esos bancos tienen claro que lo que les pidió el Banco Central es legal, si no nos lo hubieran dado. Exactamente, y es legal. Es importante señalar que el Banco Central, por su propia naturaleza, tiene necesidad de la información, lo que llaman granular, o sea, de cada uno de los sujetos, ¿verdad? Para poder construir todos esos productos estadísticos. Hemos citado solo algunos, pero piense usted que haría el Banco Central sin la información de todas las empresas nacionales para calcular el Producto Interno Bruto, o ahora el Producto Interno Bruto cantonal, que nos lo pide una nueva ley. Es decir, toda esa información la necesitamos. Los bancos están acostumbrados desde siempre, y es que al menos la ley actual, que data de 1995, ya establecía que todas las entidades públicas tenían que entregarle al Banco Central la información para realizar sus funciones, y además el Banco Central podía pedir información a cada uno de los sujetos, unidades productivas, digámoslo así, empresas, personas, profesionales, pedirles información, y de una vez, desde 1995, le decía al Banco Central, pero eso sí, usted pide esa información, pero tiene que guardar confidencialidad, so pena, como decía doña Heiser, de cárcel, si usted no lo cumple, y además seguridad en el manejo de esa información. Los bancos han entregado siempre esa información sin ningún reparo. No había nada por lo cual no nos fueran a entregar esa información. ¿Le entregaron? Exactamente. ¿El Banco Nacional por qué no lo dio? El Banco Nacional argumentó que no podía entregar la información por confidencialidad. Y aquí es muy importante separar el concepto de la información confidencial para fines privados. El gerente del Banco Nacional antes era el director de SUGEF. Sí, era fue el superintendente de SUGEF. Fue. Así es. Entonces lo que pareciera surge es un problema en SUGEF, porque el único gerente de los 4 bancos que no les da la información a ustedes había estado en SUGEF, y ahora la señora Rocío Aguilar se opone también a darles la información.
Sí. Así que el problema está ahí dentro de su jefe. La argumentación de que la información es confidencial, digamos, es un elemento común entre la argumentación de su jefe para no dar la información y la que da el Banco Nacional también. El principio de confidencialidad rige desde el punto de vista de la gestión de la información individual, ¿verdad? Como decíamos, yo no puedo dar la información de Hazel Valverde a nadie, ¿verdad? Ni siendo una entidad pública, ni siendo una entidad privada. Yo tengo que guardar la confidencialidad. Pero el Banco Central lo que hace al final es un producto estadístico. Entonces, ese nombre de Hazel Valverde nunca va a salir a la luz. Desaparece. Por eso es que las mejores prácticas estadísticas de las OCDE, de las Naciones Unidas, de la CEPAL, el Fondo Monetario, de lo que ustedes, digamos, puedan ver, siempre habla de que la información de lo que se le llaman los registros administrativos se debe entregar a las entidades públicas que hacen estadísticas para poder facilitar la creación de la información que va a permitir tomar decisiones, tanto en lo público como en lo privado, ¿verdad? Porque la información que el Banco Central produce no la consume solo el Banco Central, la consumen la academia, la consumen los institutos que hacen estudios, la consumen las entidades privadas para tomar decisiones, ¿verdad? Mucha gente llama al Banco Central a decir cuándo va a salir el informe de política monetaria para poder tomar las decisiones de presupuestación del año siguiente, ¿verdad? Toda esa información que el Banco Central produce realmente permite a los agentes económicos tomar decisiones. Es importante tal vez desarrollar un poco el tema del derecho a la privacidad de las comunicaciones que ha estado muy vigente en estos tiempos, ¿verdad? Precisamente a partir de esos elementos que aportan tanto la superintendencia como el Banco Nacional, que son coincidentes casi en su totalidad, ellos sustentan el tema en una protección de la privacidad de sus clientes a partir del artículo 24 de la Constitución Política. Y es interesante porque en realidad el artículo 24 de la Constitución, que es el que regula esa privacidad de las comunicaciones y del que algunos derivan el secreto bancario, otros no lo derivan, esas son posiciones jurídicas y que incluso hasta la misma Sala Constitucional ha mantenido las dos en diferentes épocas, pero digamos, si lo asumimos como parte de ese derecho a la privacidad, resulta relevante que el mismo artículo 24 de la Constitución es el que establece que puede limitarse esa privacidad absoluta, que ya entonces no vendría a ser absoluta, no es un derecho absoluto, sino que puede ceder ante el interés público. Tanto es así que el propio artículo dice que las entidades de la administración pública podrán tener acceso a esa información para fines de interés público, o sea, para cumplimiento de sus funciones, siempre que sea por medio de una ley especial aprobada por una mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Y vea qué interesante, don Claudio, porque resulta ser que, en primer lugar, hablando cronológicamente, la ley orgánica del Banco Central, que data del 95, es una ley especial con función, que le da funciones de estadística al Banco Central, que le da también la capacidad y la competencia de pedir información, que le obliga incluso a publicar los resultados de esos análisis estadísticos y que incluso dice que uno de sus objetivos subsidiarios es promover el adecuado desarrollo de la economía nacional. Es también una ley aprobada por 38 votos. Claro. O sea, tenemos primero en el 95. Segundo elemento, tenemos más recientemente la ley del Sistema Estadístico Nacional, que dice claramente, bueno, primero ordena el Sistema Estadístico Nacional, porque antes estaba así como muy disgregado, viene e incorpora para todas las entidades que conforman ese sistema, que no es solo el INEC, sino que también incorpora al Banco Central y que por resoluciones del propio Consejo Nacional de Estadística puede incorporar a otras entidades, como por ejemplo ha incorporado a su PEN y a su JEF. Pues todas esas entidades pueden, por la ley, compartir información siempre y cuando se tenga seguridad de la confidencialidad
y la seguridad de esa información. Y en nuestro caso ni siquiera estamos pidiendo que se transfiera información, estamos pidiendo simplemente acceder a lo que ya está en un servidor. Entonces, se está respetando cuál es la entidad competente para administrar esa información, que es lo que está haciendo el banco, solicitándolo, y le permite también a todas las entidades, siempre que resguarden confidencialidad y seguridad, intercambiar esa información para, número uno, cumplir también con otros derechos fundamentales. Porque vea usted cómo haría el Banco Central si no tiene calidad de la información para producir todo esto, y cómo lo compaginamos, por ejemplo, con el artículo 46 de la Constitución. El artículo 46 obliga al Estado a resguardar los intereses económicos de todos los consumidores. Eso incluye, evidentemente, a los consumidores financieros, a todas las unidades productivas del país. Lo geográfico que hablaban ustedes, el cruce con Hacienda, el cruce con la Caja Costarricense de Seguro Social, ahí viene todo eso. Sí, y no se ocupa consentimiento informado, porque no va a utilizarse la información de Maribel Camacho de forma específica para un fin privado o comercial. Todo eso que usted me dice me genera a mí más dudas y más desconfianza de los bancos del Estado y de la SUGEF para dar esa información. Sin embargo, ustedes estuvieron en la Asamblea Legislativa, otro comentario, y me parece que los diputados, no sé si era por lobby bancario o porque no les permitieron a ustedes poderse expresar con la amplitud, porque lo oí y la verdad fue patética la intervención de muchos diputados. Pero veamos, viene el señor Dindín, y no estamos hablando de un timbre, ¿verdad? Así se llama, el señor Dindín, que viene con el Fondo Monetario Internacional a hacer visitas que hacen periódicamente para el programa de desembolsos de los créditos que le hemos pedido al al Fondo Monetario Internacional, y dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Quiero oír la referencia de ustedes. Abro comillas. Pero hay que tomar en cuenta que esta es una medida, esta de los datos, muy importante dentro de la reforma original, así que tendrían que ofrecer una justificación muy contundente, si fuera el caso, porque también a nivel mundial necesitamos la noción de una cancha nivelada, o sea, los datos esos hidrometeorológicos. No podemos disminuir o revisar una medida cada vez que haya una dificultad de este tipo. Y agregan por ahí que estarían dispuestos a llegar a una solución, pero que esa solución tiene que estar conversada, negociada, y que definitivamente ese riesgo hidrometeorológico para el fondo es clave. Esto pasó esta semana, antes de que ustedes fueran, después de que fueron a la Asamblea Legislativa. Esto es un espaldarazo lo que le da el Fondo Monetario Internacional a la solicitud que ustedes hicieron de la información. Así es. De hecho, nosotros varias veces repetimos. Porque ustedes lo justificaron muchas veces con el Fondo Monetario Internacional. Está en la página 96 del acuerdo con el fondo, ¿verdad? Hasta el número de página no sabemos. O sea, está detallado. Digamos, a la comisión en la Asamblea Legislativa se le entregó el detalle de los extractos donde viene en ese documento del acuerdo con el fondo en varias partes, no solo qué se iba a construir, sino cómo se iba a construir, que se necesitaban los datos granulares. No giran, ¿verdad? Ahí hay, digamos, dos eventos, exacto. Uno, digamos, se pueden frenar los desembolsos, y dos, de que se puede, digamos, decir que hay un incumplimiento. El fondo determina a partir de las faltas si hay un incumplimiento o no en el acuerdo. Pero si ustedes vieron también, a partir de que sale el fondo a hablar, inmediatamente nos mejoraron la calificación de riesgo de S&P. Eso no es una casualidad, ¿verdad? O sea, el S&P estaba esperando a que el fondo diera el visto bueno de la revisión, exactamente, porque es ese espaldarazo al esfuerzo que está haciendo el país en mejora económica para poder hacer ellos el cambio en la calificación de riesgo. Entonces, ¿verdad? Realmente Dindín viene a confirmar lo que nosotros hemos venido diciendo. En efecto, la solicitud de datos particular a SUGEF y a los bancos
sistémicos, es para construir esto. Ahora, los riesgos hidrometeorológicos son la primera de las estafetas, ¿verdad? Pero esto es una carrera de relevos, hay que seguir incorporando a partir de ese análisis base los otros riesgos, ¿verdad? Porque los riesgos climáticos no solo es el riesgo de sequía o el riesgo de inundación, hay muchos otros riesgos que tienen que incluirse, el riesgo de temperaturas altas, por ejemplo. O sea, hay riesgos que hay que incorporar también ahí. Y están lo que se llaman los riesgos de transición, cómo las personas dejan de comprar una cosa y empiezan a comprar otra. O sea, como por ejemplo la gente va a dejar de comprar automóviles de gasolina, claro, y va a empezar a comprar automóviles eléctricos. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso en la economía? Nos están quedando 5 minutos, ya se nos va casi el programa, pero no puedo dejar pasar unas consultas. La comparecencia de la señora Wendy Rivera, de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, PROHAD, me parece que no está sustentado en todo lo que usted nos explicaba ahora, Maribel, cuando dice que se mantiene una medida cautelar al Banco Central. No me extrañaría que estén detrás del palo, como dice uno popularmente, porque es la misma oficina que nunca se expresó con radicalismo y con determinación en el tema de la UPAT, pero en este caso parece que con menos elementos brinca más rápido. Bueno, en realidad nosotros también estamos sorprendidos porque nosotros como entidad investigada por parte de la PRODAP ante una denuncia de una asociación particular, también hicimos consulta de por qué esa medida cautelar, a qué obedecía. Son resoluciones que quedan pendientes. Fue muy reactiva, poco sustentada, según lo que usted nos decía antes. Sí, y es que lo que sí vemos es que la PRODAP pues ha tomado una posición propia de las competencias que le da a ella la ley de la PRODAP. Esta ley de protección de datos, que también es una ley especial, está dirigida propiamente a regular el tema de las bases de datos que se utilizan con fines privados y con fines comerciales. Es una regulación completamente... hizo una referencia y separó esos temas, ¿verdad? Exactamente, es completamente diferente a la especialidad que regula la ley del Sistema Estadístico Nacional, que también es una ley especial, no solo por la materia, porque regula estadística nacional, sino que también la propia ley de la PRODAP establece las excepciones, entre sus excepciones para, pedir, por ejemplo, consentimiento informado, para transferencias de datos, para otras cosas, los fines estadísticos, porque la ley de la PRODAP no se refiere a fines estadísticos, se refiere al uso de esas bases de datos con fines comerciales y privados, como le decía. La ley del Sistema Estadístico Nacional es de otro orden. Nosotros como Banco Central esperaríamos que, bueno, en el transcurso del análisis que se realice, pues se logre conciliar, ¿verdad?, estos análisis y se vea ya con más claridad, pero sí. Y con ese planteamiento que hizo el Fondo Monetario Internacional, ha cambiado un poquito el panorama, porque prácticamente el Fondo Monetario Internacional dijo, el banco está haciendo lo correcto, sí lo pedimos, sí son datos fundamentales para saber temas geográficos, para saber temas de cambio climático, para saber cómo están los créditos. Ha cambiado un poquito el panorama desde la perspectiva de ustedes, ¿les da mayor tranquilidad? Desde la perspectiva de nosotros hemos estado siempre tranquilos sobre la legitimidad y la legalidad de esta solicitud, ¿verdad? El director de estadística de la OCDE habló también hace un mes diciendo que lo que estaba haciendo el Banco Central es lo que le corresponde hacer, que es la práctica normal de bancos centrales, que no había nada de qué preocuparse en este caso. El Banco Central ha demostrado históricamente su capacidad de resguardar datos confidenciales de los costarricenses y tiene un compromiso con ello y lo va a seguir haciendo. Entonces, realmente la situación desde nuestro punto de vista no cambia. O sea, el fondo vino a ratificar lo que nosotros hemos repetido y lo que incluso el fondo ya había puesto en el papel, ¿verdad? Entonces, esta situación, desde nuestro punto de vista, debería resolverse positivamente en el corto plazo, ¿verdad? La PRODAP, por ejemplo, no ha contestado un solo de los recursos de ampliación que nosotros le hemos pedido porque no tenemos claridad sobre sus objetivos, cuando ellos en su propio reglamento definen que las bases
bases de datos que no son para uso privado no deben registrarse en la PRODAP y no necesitan tener protocolos de transferencia de datos porque no se registraron en la PRODAP. Es su propio reglamento el que lo define, ni siquiera es, digamos, una percepción. Para concluir, Maribel, 2 temas. Sigue la denuncia presentada por el banco a la su jefe, a Rocío Aguilar, pendiente está en trámite todavía, Sí. y el tema de los recursos ante la Sala Cuarta que presentó alguna asociación en relación a esto. En un minuto. La Fiscalía se mantiene en las investigaciones con respecto a las denuncias que nosotros presentamos como institución contra su jefe y contra el Banco Nacional. Eso está en curso. Y en cuanto a la Acción de inconstitucionalidad. Sí. la acción de inconstitucionalidad, pues también está pendiente de resolución. Ya estamos a la espera, sencillamente. Sí. Ya nosotros aportamos testimonios, todos los que le solicitaron, digamos, ya lo dieron también, y la Sala Cuarta se manifestará en el momento que lo considere conveniente. Muchas gracias, Hazel. Muchas gracias, Maribel. Un placer, don Yo Claudio. solo puedo decir que me quedan muchas dudas del comportamiento del sistema financiero, el sistema bancario costarricense. Muchas dudas. Muchas gracias. Y a ustedes las gracias por habernos acompañado. Los espero el próximo domingo, aquí donde hablamos claro y con política con P mayúscula. Un abrazo. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade.